Mi hijo Heriberto tocaba el claxon de su camioneta afuera de mi casa. Venía acompañado de su novia Paola. Era momento de partir a Belice. Nos esperaba un largo viaje de aproximadamente 8 horas de camino. Salimos de Campeche tomando la carretera que nos lleva hasta Chetumal para de ahí desviarnos a Belice y así llegar a la famosa zona libre. Cientos de comercios de todo tipo de mercancías se pueden encontrar ahí. Ropa, zapatos, artículos electrónicos y 1000 cosas más. Aquella mercancía en su mayoría es piratería proveniente de China, entra de contrabando y de ahí se distribuye a toda América Latina, incluyendo México. Mi hijo ya tenía varios años viajando para traer mercancía. La vendemos en nuestro país, sacando muy buenas ganancias, ya que por su bajo costo, el margen en ocasiones es hasta 6 veces su valor real. Mi hijo era dueño de una camioneta de 3,5 toneladas, la cual procuraba siempre llenar hasta no más poder de mercancía. Era muy fácil cruzar la frontera a Belice, pues los soldados que custodian la frontera se hacen de la vista gorda al recibir su cuota. Una buena mordida en dólares, siempre la cuota que piden para dejarnos cruzar tranquilos. Recuerdo que al llegar a aquel enorme mercado, nos dividíamos para encontrar las mejores ofertas. Por un lado, mi hijo y yo recorríamos los negocios y por el otro, mi nuera Paola iba en busca de mercancía ella sola. Aquella tarde, mi hijo tenía mucha hambre. «Mamá, tengo que comer algo, ya no aguanto el hambre. Sigue buscando mercancía, ahorita te alcanzo». Yo no tenía hambre, por lo que decidí continuar buscando aquella mercancía que buscábamos. Entre los pasillos y establecimientos, a lo lejos vi a mi nuera Paola. Ella platicaba con un hombre de color, al parecer un migrante con descendencia africana. Por un momento pensé que ella pedía informes sobre algún producto, pero no era así. La plática con aquel hombre se tornaba algo coqueta. Ellos se acercaban cada vez más y más, cuando de pronto él tomó su mano, la jaló llevándola por un callejón. Yo comencé a seguirlos y vi a lo lejos cómo entraron a una pequeña bodega. Me dirigí a ella hasta llegar a un enorme portón. A través de un orificio en la lámina carcomida por el óxido, pude ver cómo aquel hombre besaba sin tregua a Paola. Aquella bodega estaba llena de ropa y mercancías. Un pequeño foco solo la iluminaba, por lo cual se veía bastante oscuro. Pero aún así, con todo y la oscuridad, yo podía percibir perfectamente lo que allá adentro estaba ocurriendo. Entre los besos y la pasión, aquel hombre comenzó a acariciar el cuerpo de ella para terminar despojándola de todas sus ropas, dejándola totalmente sin ninguna de ellas. El hombre se quitó la camisa y rápidamente el pantalón. Yo quedé sorprendida, pues la leyenda era verdad. La gente de color tiene grandes atributos. Me sorprendió mucho el ver todo lo que ese hombre portaba. El hombre tomó a Paola, la recostó entre toda esa ropa. La cara de Paola era de deseo. Se veía desesperada por recibir lo que sus ojos tan sorprendidos miraban. Aquel hombre ya estaba desesperado, dejando caer en Fabiola todo lo que él portaba. Fabiola, con ojos cerrados, rasguñaba la espalda de él. La fuerza y vigor de ese hombre se mostraban sobre ella. Gritos de placer mostraban que era algo que ella deseaba. Después de un rato de movimientos y sudor, los dos quedaron estáticos. Al parecer el acto había terminado. Se levantaron y comenzaron a vestirse. El coraje y rabia que yo sentía me harían confrontarlos al salir de la bodega. Tomé un profundo respiro y decidí no hacerlo. No era el momento. Comencé a caminar en busca de mi hijo. Logré encontrarlo en un puesto, revisando algunas mercancías. «¿Qué te pasa, madre? Estás muy agitada. ¿Te sientes bien?» Mi hijo se pudo dar cuenta de la gran impresión que yo no podía esconder. «Todo bien, hijo.
He caminado mucho y estoy muy cansada. No te preocupes, solo necesito tomar algo de aire. Decidimos ir a la camioneta para descansar un rato, mientras mi hijo realizaba el acomodo de la mercancía que había comprado. A los pocos minutos llegó Paola. Ella venía acompañada ni más ni menos que de ese hombre africano. El hombre transportaba en un carrito con ruedas varias cajas de mercancía que Paola había comprado. Miren todo lo que compré. Les presento a Ezequiel. Él ha sido un excelente guía. Me ha llevado a los mejores lugares a comprar muchas ofertas. El hombre se acercó a mi hijo, le extendió la mano para saludarlo. Estrechaban sus manos, apretando un fuerte saludo. En ese instante, yo quería gritarle a mi hijo que esos dos intimaron juntos. Ellos le vieron la cara de tonto, pero algo dentro de mí me seguía diciendo que no era el momento. El hombre comenzó a descargar la mercancía y junto con mi hijo la acomodaron en la caja de la camioneta. Al terminar de hacerlo, Paola se acercó a aquel hombre, sacando unos billetes de su bolso. Muchas gracias por tu ayuda, Ezequiel. Toma, este es tu pago. Nos vemos pronto. Estaré aquí en una semana. Yo te busco. El hombre se marchó contento, pues además de su paga con dinero, Paola la había pagado con algo más. Subimos a la camioneta y partimos a Campeche. Tomando carretera, mi hijo manejaba concentrado en el camino. Paola recargaba su cabeza en su hombro. Aquella escena era pura hipocresía. Me daba rabia de solo verla. Yo tomé una decisión. Le contaría a mi hijo todo lo que vi, la infidelidad que su novia había llevado a cabo. Lo haría en el momento que llegaríamos a la casa, después de descargar la mercancía. Sabía muy bien cómo la expondría ante mi hijo, pero ocurriría un gran problema. Comenzamos a descargar la mercancía. Mi hijo se encontraba dentro de la caja de la camioneta. Al dar un brinco para bajar, al caer al piso su tobillo se dobló. Un fuerte crujido se escuchó. Todo el peso de su cuerpo hizo que aquel tobillo se fracturara. Él se dolía bastante y rápidamente lo llevamos hasta el hospital donde enyesaron su pierna. Lamentablemente 2 meses serían el tiempo de recuperación. Mi plan no podía ser llevado a cabo. No podía decirle a mi hijo la infidelidad que su novia había llevado a cabo con aquel africano. Paola era la única que conocía perfectamente el negocio. Se acercaba la época navideña. Aún hacían falta algunos viajes para traer mercancía. Sin su ayuda, los ingresos se vendrían abajo totalmente. Decidí ser prudente y quedarme callada. Ya habría tiempo de darle la noticia a mi hijo. Ya tendría un mejor momento. Regresamos a la casa y mi hijo mantenía su reposo, cuando ella se acercó y le dijo: «No te preocupes, mi amor, contrataremos a mi hermano. Él será el chofer que me lleve hasta Belice. Nos va a ayudar a traer la mercancía». Paola contrató a su hermano para ser el chofer de la camioneta. Juntos salieron a realizar otro viaje por mercancía. Mi hijo se recuperaba en la casa. Yo cuidaba y administraba la bodega. Ahí teníamos la mercancía que enviábamos a todo México. Yo sabía perfectamente que esa desgraciada se vería nuevamente con el africano en Belice. Lamentablemente, él haría suya y los dos disfrutarían de sus cuerpos. Le pondrían los cuernos a mi hijo nuevamente. Ella y su hermano regresaron del viaje. Descargamos la mercancía y la acomodamos bastante bien. Pero yo no podía quedarme callada, así que le pregunté a Paola: «Y dime, Paola, ¿cómo les fue en el viaje? Me imagino que disfrutaste mucho por aquellos rumbos». Ella, muy ingenua y con una ligera sonrisa pícara, me contestó: «Pues, ¿qué le digo, suegra? A mí me encanta visitar aquellos rumbos. Siempre hay algo rico que comer». Era una maldita. Cuando dijo esas palabras, vino a mi mente la imagen del africano y de ella en aquella bodega. Pero pronto tendría su merecido. Solo era tiempo de esperar a que mi hijo se recuperara.
Durante los días que no había viaje a Belice, ella me ayudaba a acomodar y enviar la mercancía, pero un día ella mencionó: «Suegra, mañana voy a llegar tarde. Tengo una cita con el doctor, pero la veo más tarde aquí en la bodega». Le dije que estaba bien. No le di mucha importancia a su visita con el doctor. Al día siguiente por la tarde, después de su supuesta visita al médico, ella llegó a la bodega. Le pedí que me ayudara a empacar algunas prendas de ropa. Se colocó al lado mío en una mesa. Comenzamos a empacar, pero al estar tan juntas las dos, yo comencé a percibir un ligero aliento alcohólico en ella. Pero había algo más. Su aroma no solo era de alcohol, también olía a tabaco y a hombre. «Paola, ¿me puedes pasar por favor la grapadora?». Ella puso en mi mano aquella grapadora. Sin que ella se diera cuenta, la llevé a mi nariz. Rastros de olor a intimidad pude notar impregnados en esa grapadora. Era todo un hecho que aquella maldita había intimado un par de horas antes. «Paola, tengo que ir al baño. Ahorita regreso para continuar empacando». Me fui hasta el baño, saqué mi celular y marqué a mi hijo. «Heriberto, hola hijo, contéstame algo. ¿Esta mañana estuviste con Paola?». Mi hijo se quedó pensativo. «No, madre, no la he visto en todo el día. ¿Por qué la pregunta?». «Solo preguntaba, hijo. Descansa, necesitamos que te recuperes pronto. Tenemos mucho trabajo aquí en la bodega». Paola no había tenido intimidad ese día con mi hijo. Una infidelidad más en contra de él había ocurrido. Esta vez yo tendría que descubrirlo. Dieron las 7 de la noche. Paola y yo nos despedimos para ir a descansar. Ella se dirigió a la cocina, abrió el refrigerador y tomó una bolsa con comida. Salió de la bodega y yo de inmediato decidí seguirla. Yo quería saber si en verdad se veía con un hombre a escondidas de mi hijo. Caminamos varias cuadras, yo siempre cuidando que ella no se diera cuenta que la seguía. Al ir caminando me di cuenta que ella no se dirigía a su casa. Tomó una ruta diferente. Llegó hasta una colonia de la ciudad donde hay muchas casas sin habitar, ya que son muy viejas y se encuentran en muy mal estado. Algunas casas están llenas de basura. Han sido totalmente saqueadas. Se han robado su herrería, tuberías y cables. Son casas totalmente inhabitables. Solo pocas personas son las que se atreven a vivir ahí. Para mi sorpresa, ella entró a una de esas casas. Yo quedé sorprendida porque no esperaba que ella lo hiciera. Me fui acercando poco a poco a la casa. Llegué hasta una de sus ventanas, la cual no tenía cristal. Solo tenía un cartón mal instalado y por una ranura yo podía ver lo que pasaba ahí dentro. Al observar lo que sucedía, yo quedé helada del asombro, pues ahí adentro estaba Ezequiel, aquel africano de Belice. Era muy probable que Paola lo haya traído a México, escondido entre toda la ropa. Adentro de la habitación todo se veía tétrico. Solo había un catre con un colchón muy sucio, tal vez bastante apestoso. Paola le entregaba al africano aquella bolsa con comida. Él la tomó y la puso en el suelo para después acercarse a ella y tomarla por la cintura. Él comenzó a besar a Paola y esos besos fueron subiendo de temperatura. Comenzó a tocar su cuerpo y los dos comenzaron a quitar su ropa. Entre aquel acalorado encuentro, él la llevó de la cintura a la cama, pero no se acostaron. Ella, sin pensarlo y bastante rápido, se posicionó como él quería. Ella estaba en 4. Nuevamente ese hombre me sorprendió, ya que yo en mi vida jamás había visto que un hombre tuviera algo igual. Ella, con un fuerte suspiro, recibió el gran impacto de Ezequiel. Me daba mucho coraje ver ese momento de pasión, pero algo dentro de mí quería que siguiera observando. Después de unos minutos, todo terminó. Al estar los dos en la cama, Paola le dijo a Ezequiel: «Ezequiel, mi suegra me tiene harta. Ya no la soporto. Mi novio es un fastidio para mí. Prepárate,
que la próxima semana vamos a saquear toda la bodega. No vamos a dejar nada de mercancía. Al parecer Paola y Ezequiel querían robar completamente la bodega, llevarse toda la mercancía. En ese instante decidí marcharme de aquel lugar. Mi garganta no podía seguir ocultando esta situación, pero sabía que tenía que esperar a que mi hijo se recuperara por completo. Si yo hablaba ahora, un gran problema surgiría. Había la posibilidad que el negocio se viniera totalmente abajo, pero tenía que actuar antes que ellos y echar abajo todos sus planes. Seguíamos trabajando juntas en la bodega, aunque fuera incómodo para mí. Tenía que ser bastante fuerte, aguantar a esa maldita hipócrita. Ante la situación que yo vivía, me sentía agobiada con ganas de gritar todo lo que sabía, así que fui a visitar a mi hermana mayor. Esperanza, hermana, necesito que me escuches. Necesito soltar todo lo que traigo dentro. Estoy bastante angustiada. La novia de mi hijo ayudó a cruzar la frontera a un africano. Lo peor de todo es que él es su amante. Me acabo de enterar que quieren robar la mercancía del negocio y dejarnos en la calle. Comencé a contarle con lujo de detalles a mi hermana todo lo que ese par de traidores se traía entre manos. Mi hermana fue muy empática al escucharme, pero al hacerlo, se fue pintando una sonrisa en su boca. ¿Por qué esa sonrisa, hermana? ¿Acaso tiene algo de gracioso lo que te cuento? La sonrisa de mi hermana era cada vez más grande. No, hermana, no es nada gracioso. Solo sonrío porque sé la manera perfecta de acabar con esos traidores. Mi hermana se levantó del sillón, fue directo a una vitrina. De ahí sacó un pequeño jarrón, metió la mano en él y sacó una pequeña bolsa. Esta contenía un pequeño polvo fino blanco. Hermana, toma este polvo, busca la manera de dárselos a comer. Esto acabará con ellos, pero ten mucho cuidado, que ese polvo es pura brujería. No me preguntes por qué lo tengo. Lo único que te diré es que es bastante efectivo. Cuando logres darles el polvo, repite en tu cabeza todas las intenciones que desees para ellos dos. Comencé a observar el polvo que se encontraba dentro de esa bolsa. Hermana, pero dime, ¿por qué tú tienes este polvo de brujería? Shh, no preguntes, tú encárgate solo de dárselos. Tienes que sacar a esa gente de tu vida y ayudar a mi sobrino. Decidí no cuestionar más a mi hermana, solo hacerle caso en darle ese polvo a esos traidores. Al día siguiente en la bodega, al estar trabajando, me dirigí a la pequeña cocina. Cuidé que Paola no me viera. Comencé a rociar con polvo las 2 porciones de comida. En mi mente, comencé a repetir una y otra vez las intenciones para aquellos dos. No dejes que estas personas nos hagan daño. No dejes que nos roben el negocio. Dale su merecido para que no causen más daño. Volví a cerrar las bolsas y salí de la cocina. Regresé y continué con mis labores. Pasó un rato hasta que dieron las 2 de la tarde. Paola, qué hambre tengo. Ven, ya es la hora de comer. Calentamos la comida en el horno de microondas y comenzamos a comer. Yo podía ver cómo ella no se dio cuenta que su comida contenía el polvo de brujería. Ay, suegra, cómo extraño a su hijo. Ya quiero que esté de regreso con nosotras en la bodega. Maldita hipócrita mentirosa. Trataba de verme la cara al decir cuánto extrañaba a mi hijo. En tan solo una semana, ella intentaría traicionarlo robando el negocio. Lo que ella no sabía es que lo pagaría bastante caro. Esa misma tarde, antes de irnos de la bodega, ella fue al refrigerador, sacó la bolsa de comida y se despidió. Hasta mañana, suegra, que descanse, se va con mucho cuidado. Nuevamente comencé a seguirla sin que se diera cuenta. Cuando ella entró nuevamente a aquella casa donde vivía el africano, me acerqué nuevamente a la ventana. Yo podía observar cómo Ezequiel disfrutaba de la comida, aquella comida que contenía brujería.
Me alejé de la casa y terminé por irme. Diariamente continué espolvoreando en su comida aquel polvo blanco. No dejes que estas personas nos hagan daño. No dejes que nos roben el negocio. Dale su merecido para que no causen más daño. Y exactamente al cumplirse una semana, al llegar por la mañana a trabajar, vi como ella tenía una cara de espanto. «Suegra, ayúdeme por favor. Miren nada más cómo me amanecieron las manos». Ella me mostró sus brazos y las dos muñecas de sus manos estaban totalmente engarruñadas. Estaban muy delgadas, totalmente negras al igual que sus dedos. Parecía que se estuvieran secando. «¡Santo Dios, Paola! Espera un momento, voy por mis cosas, necesitamos llevarte con el médico». Me di la media vuelta y una gran sonrisa estaba en mi rostro, ya que yo sabía que la brujería era la causante de las manos prietas, retorcidas y secas de Paola. Salimos rumbo a la clínica. Al llegar nos atendió un médico, el cual quedó sorprendido ante aquello que veía. «Señorita, ¿qué le sucedió en sus manos? Usted presenta una necrosis severa. El tejido de sus manos, así como sus músculos, están totalmente muertos. Ante esta situación, es necesario amputar». Ella comenzó a llorar como una niña. Se negaba a ser intervenida para llevar a cabo la amputación. En ese mismo instante, una enfermera interrumpió al doctor. «Doctor, tiene que ver esto, por favor». La enfermera puso a un hombre enfrente del doctor, que no era otro que Ezequiel el africano. Sus manos estaban negras y secas, al igual que Paola. Paola quedó sorprendida al ver ahí a Ezequiel, pero más aún por mirarle las manos en la misma situación que ella. «Ezequiel, ¿qué te pasó? ¿Por qué padecemos de lo mismo? Doctor, ayúdenos por favor, se lo suplico». El doctor me pidió que saliera para seguir examinándolos. Lamentablemente, nada se pudo hacer por ellos. Las manos de Ezequiel y ella fueron amputadas. Ahora ya no tendrían manos para agasajar sus cuerpos, y mucho menos para robar la mercancía de la bodega. Terminé por contarle a mi hijo todo lo que había sucedido. Él lo tomó de buena manera, ya que no le perdonó a Paola que le haya sido infiel, mucho menos que lo haya querido robar. Ya no supimos nada de ellos. Por chismes nos enteramos que Paola se fue a Colima a recibir ayuda de su familia. Ezequiel regresó a Belice y se cuenta que pide dinero en todos los cruceros, mostrando la amputación de sus manos, provocando lástima. De esto ya pasó un par de años. La verdad, no siento remordimiento por haberlos hecho pagar lo que hicieron. Mi hijo es lo más sagrado para mí y siempre lo voy a proteger. No me importa que tenga que usar brujería.